Existe un fertilizante tan extraño que suena a brujería medieval. Para fabricarlo, debes llenar un cuerno de vaca con estiércol, enterrarlo durante el invierno y desenterrarlo en primavera. Lo que extraes ya no es estiércol. Es una sustancia negra, sin olor, que se ha transformado en algo que la ciencia no puede explicar completamente. Suena a locura. Suena a superstición de campesinos ignorantes. Pero los viñedos más caros del planeta lo usan. Romanée Conti, la botella de vino más costosa del mundo. Hasta $20,000 por 750 mililitros. Los viñedos que producen esas uvas no usan fertilizantes químicos. Usan cuernos de vaca enterrados. Usan este ritual de 1924. Chateau Margaux, Domaine Lefebvre, Fesser Vineyards. Cientos de las bodegas más prestigiosas de Francia, Alemania, California y Australia han abandonado la química industrial por un método que parece sacado de un grimorio medieval. ¿Por qué los productores del vino más exclusivo del mundo confían en algo que parece magia? ¿Qué saben ellos que la agricultura convencional no quiere que descubras? En 1924, un filósofo austriaco advirtió que la agricultura química estaba matando algo invisible pero esencial. Algo que los científicos no podían medir. Pero las plantas necesitaban para vivir. Le llamó la fuerza vital del suelo. La industria de fertilizantes lo ridiculizó. Lo llamaron charlatán, místico, pseudocientífico. Hoy, esa industria vale $185 mil millones. Y el método del cuerno enterrado produce cosechas que superan todo lo que sus químicos pueden lograr. Esto es la preparación 500. El fertilizante más extraño, más ridiculizado y más efectivo que jamás existió. Bienvenidos a la bóveda de la naturaleza. Antes de abrir esta bóveda, si estas historias te importan, suscríbete. El archivo se abre en junio de 1924 en una finca llamada Coberwitz, en lo que hoy es Polonia. 60 agricultores se han reunido en secreto para escuchar a un hombre que no es agricultor. Es filósofo. Es ocultista. Es el fundador de la antroposofía. Su nombre es Rudolf Steiner. Steiner era un personaje imposible de clasificar. Había escrito sobre Goethe, sobre arquitectura, sobre educación. Las escuelas Waldorf que existen hoy en todo el mundo son su legado. Pero en 1924, los agricultores alemanes enfrentaban una crisis que nadie podía explicar. Los cultivos estaban degenerando. Las semillas que habían funcionado durante generaciones producían plantas débiles. Los animales se enfermaban con más frecuencia. La comida había perdido algo intangible, un sabor, una vitalidad que nadie podía definir, pero todos notaban. Los agricultores sospechaban que los nuevos fertilizantes químicos, introducidos masivamente después de la Primera Guerra Mundial, tenían algo que ver. El nitrato de amonio, desarrollado para fabricar explosivos, se había reciclado como fertilizante. La industria prometía rendimiento récord, pero algo estaba muriendo. Steiner habló durante 8 días. Lo que dijo desafió todo lo que la ciencia agrícola creía saber. Dijo que el suelo no era simplemente un contenedor de minerales. Era un organismo vivo, conectado con fuerzas cósmicas. Dijo que las plantas no solo absorbían nutrientes del suelo, recibían influencias del sol, la luna, los planetas y las estrellas. Dijo que la agricultura química trataba al suelo como un cadáver cuando en realidad era un ser vivo, que podía enfermarse o sanarse. Y luego dio las instrucciones para algo que sonaba completamente absurdo. Toma un cuerno de vaca. No de toro, de vaca. Específicamente de una vaca que haya dado a luz al menos una vez. Llénalo con estiércol fresco de la mejor calidad. Entiérralo a medio metro de profundidad en otoño, cuando la tierra comienza a inhalar. Déjalo todo el invierno.
Desentiérralo en primavera, cuando la tierra comienza a exhalar. Lo que encontrarás dentro ya no será estiércol. Los agricultores que lo intentaron quedaron desconcertados. El contenido se había transformado en una sustancia oscura, casi negra, con textura de humus rico y sin ningún olor a estiércol. Parecía tierra del bosque más fértil que jamás hubieran visto. Steiner lo llamó preparación 500. El número indicaba su potencia. 500 veces más concentrado que cualquier fertilizante conocido. 6 meses después de dar esas conferencias, Rudolf Steiner murió. Pero las instrucciones sobrevivieron. Y los agricultores que la siguieron nunca volvieron a la química. La agricultura convencional opera bajo un paradigma que Steiner llamó ciencia muerta. La idea es simple: las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y potasio. Si agregas estos 3 elementos al suelo, las plantas crecen. NPK. 3 letras. Toda la complejidad de la vida reducida a una fórmula química. En 1924, esta visión estaba conquistando el mundo. La industria química, enriquecida por la guerra, necesitaba nuevos mercados. Los fertilizantes sintéticos prometían rendimientos que los métodos tradicionales no podían igualar. Y por un tiempo, cumplieron. Pero Steiner veía algo que los químicos no podían medir. El fertilizante NPK es como alimentar a una persona exclusivamente con proteínas, carbohidratos y grasas. Técnicamente, sobrevivirá. Pero faltarán vitaminas, minerales, enzimas, fibra, miles de compuestos que la ciencia ni siquiera había descubierto en 1924. El cuerpo funcionará, pero no florecerá. Lo mismo ocurre con el suelo. El NPK hace que las plantas crezcan, pero mata los hongos microscópicos, las bacterias beneficiosas, los protozoos, los nematodos buenos. Toda la red de vida que convierte el suelo en algo más que polvo con minerales. Steiner no usaba el lenguaje de la microbiología. Hablaba de fuerzas etéricas, de influencias cósmicas, de la respiración de la Tierra. La ciencia de su época no tenía palabras para lo que él describía. Pero hoy sí las tiene. La microbiología del suelo ha explotado en las últimas décadas. Sabemos que 1 gramo de suelo sano contiene miles de millones de organismos. Sabemos que las plantas no absorben nutrientes directamente. Dependen de redes de hongos llamadas micorrizas que actúan como una internet subterránea, intercambiando minerales por azúcares. Sabemos que el fertilizante químico colapsa estas redes. ¿Y qué hace la preparación 500? Investigadores de la Universidad de Kassel en Alemania analizaron suelos tratados con el preparado biodinámico. Encontraron actividad microbiana significativamente mayor, mejor estructura del suelo y mayor contenido de carbono orgánico comparado con campos tratados químicamente. Un estudio de 21 años publicado en la revista Science en 2002 comparó granjas biodinámicas con granjas convencionales y orgánicas. Las granjas biodinámicas mostraron la mayor eficiencia energética, la mejor salud del suelo y rendimientos competitivos con una fracción de los insumos. La ciencia que Steiner no tenía está confirmando lo que él intuyó hace un siglo. El cuerno de vaca no es superstición. Es tecnología que la ciencia muerta no puede entender porque mide lo equivocado. ¿Por qué un cuerno? ¿Por qué de vaca? ¿Por qué enterrarlo en invierno? Steiner explicó que el cuerno de vaca no es un contenedor neutro. Es una antena cósmica. Piénsalo como un radiotelescopio. Un radiotelescopio es básicamente un plato parabólico que captura señales electromagnéticas extremadamente débiles del espacio profundo. Señales que serían completamente invisibles sin esa tecnología de concentración. El plato toma energía dispersa del cosmos y la enfoca en un solo punto donde puede ser detectada y utilizada. El cuerno de vaca funciona con el mismo principio, pero para fuerzas que la ciencia todavía no sabe medir. La forma del cuerno no es accidental. Crece en espiral, curvándose hacia adentro. Es un plato parabólico natural, diseñado por millones de años de evolución para concentrar algo. En el animal vivo, ese algo fluye hacia su sistema digestivo,
potenciando la transformación de pasto en leche, carne y estiércol. Cuando llenas un cuerno con estiércol y lo entierras, conviertes ese receptor biológico en un concentrador de energía cósmica de fondo. Las mismas fuerzas sutiles que normalmente irían hacia el animal se enfocan en la materia orgánica contenida. 6 meses de invierno, cuando la tierra está contraída y receptiva, intensifican esta concentración. Lo que extraes en primavera no es estiércol transformado por descomposición ordinaria. Es estiércol que ha sido irradiado, concentrado, cargado con algo que escapa a los instrumentos pero no a los resultados. Maria Thun, investigadora alemana que dedicó su vida a estudiar la agricultura biodinámica, documentó diferencias consistentes en cultivos tratados con preparación 500. Raíces más profundas. Mayor resistencia a plagas. Mejor sabor en pruebas ciegas. Y luego está el agua dinamizada. La preparación 500 no se aplica directamente al suelo. Se disuelve en agua y se agita durante 1 hora exacta. Pero no cualquier agitación. Debes crear un vórtice. Giras el agua en una dirección hasta formar un embudo profundo que casi toca el fondo del recipiente. Luego inviertes bruscamente la dirección, creando caos, burbujas, turbulencia. Y vuelves a formar el vórtice en sentido contrario. 1 hora completa de este proceso. Steiner llamó a esto dinamización. Sostenía que el movimiento del vórtice imprime un patrón en el agua, transfiriendo las fuerzas concentradas en el preparado al líquido que luego se esparce sobre los campos. La ciencia convencional dice que esto es imposible. El agua no tiene memoria. No puede retener patrones. Pero investigadores en Alemania han fotografiado gotas de agua dinamizada versus agua normal. Las estructuras cristalinas son diferentes. Los patrones de evaporación son diferentes. Algo cambia durante ese proceso de agitación que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Y los viñedos más caros del planeta no esperan explicaciones. Esperan resultados. Domaine de la Romanée Conti convirtió todos sus viñedos a biodinámica en 1985. Lalou Villeroy, una de las productoras más respetadas de Borgoña, dice que los vinos biodinámicos expresan el terroir de maneras que la viticultura convencional no puede lograr. Nicolas Joly, pionero del vino biodinámico en el Valle del Loira, ha escrito libros explicando cómo la preparación 500 cambió completamente la vida de sus suelos. Si crees que la verdadera innovación no viene de laboratorios corporativos sino de conocimientos que la ciencia aún no puede medir, dale like a este video. Ayúdanos a romper el algoritmo y mostrar al mundo que hay más fuerzas en la naturaleza de las que la química puede contener en una bolsa. No necesitas un viñedo en Borgoña para practicar esto. No necesitas creer en fuerzas cósmicas. Solo necesitas intentarlo y observar. Lo ideal es conseguir preparación 500 de una asociación biodinámica certificada. Demeter es la certificadora internacional. En cada país hay grupos que producen los preparados según las instrucciones originales de Steiner. Un pequeño paquete alcanza para tratar hectáreas porque la concentración es extrema. Si quieres hacerlo tú mismo, necesitas un cuerno de vaca de un animal que haya parido al menos una vez. Llénalo con estiércol fresco de vaca alimentada con pasto, sin antibióticos ni hormonas. Entiérralo a 50 centímetros de profundidad en septiembre u octubre en el hemisferio norte, marzo o abril en el sur. Desentiérralo 6 meses después. El almacenamiento, advertencia crítica, no pongas la preparación 500 en una bolsa de plástico. No la selles en un contenedor hermético. No la trates como si fuera un químico inerte. Está viva. Necesita respirar. El método tradicional es guardarla en una caja de madera sin tratar, forrada con turba húmeda o musgo de pantano. La caja se mantiene en un lugar fresco, oscuro y alejado de campos electromagnéticos fuertes. Nada de refrigeradores. Nada de cables eléctricos cerca. El preparado puede mantenerse activo durante años si se almacena correctamente. En plástico sellado, muere en semanas. Estás manejando un concentrado biológico, no tierra en una bolsa. Trátalo como tal. La dinamización,
Para tratar un jardín pequeño, disuelve entre 25 y 50 gramos de preparación 500 en 10 a 15 litros de agua de lluvia o agua sin cloro. Y usa un recipiente de cerámica, madera o acero inoxidable. Nunca plástico ni aluminio. Agita con un palo o tu mano creando un vórtice profundo. Cuando el embudo casi toque el fondo, invierte bruscamente la dirección. Deja que el caos se forme. Luego crea el vórtice en sentido contrario. Repite durante 1 hora completa. Sin pausas. Sin interrupciones. Es meditación activa. La aplicación aplica inmediatamente después de dinamizar. El agua pierde la carga en pocas horas. Usa una escoba de ramas o un aspersor de gotas gruesas. No atomices. Gotas grandes que caigan al suelo al atardecer, cuando la tierra está receptiva. Una aplicación en primavera y otra en otoño son suficientes para un jardín casero. Rudolf Steiner murió en 1925, un año después de dar las conferencias que crearon la agricultura biodinámica. Lo llamaron charlatán. Lo llamaron místico. Lo llamaron enemigo del progreso. Un siglo después, los campos tratados con química industrial están agotados. Los suelos han perdido materia orgánica. Los rendimientos se sostienen solo con dosis cada vez mayores de fertilizantes sintéticos. La agricultura convencional está en soporte vital, adicta a insumos que la industria controla. Mientras tanto, los viñedos más caros del planeta no esperan que la ciencia les dé permiso. Ya están cobrando los cheques. Romanée Conti no necesita un estudio revisado por pares para saber que sus uvas son superiores. Los resultados están en la botella. Los resultados están en los $20,000 que alguien paga por probarlos. El futuro de la agricultura no está en un laboratorio. Está en un cuerno de vaca. Adoptar este método es salir de la matrix de la agricultura industrial. Es dejar de alimentar a una industria que te vende dependencia disfrazada de ciencia. Es reconocer que hay fuerzas en la naturaleza que no caben en una ecuación química, pero que producen resultados que ninguna ecuación puede igualar. Steiner no pedía fe ciega. Pedía observación. Pedía que los agricultores probaran sus métodos y vieran los resultados con sus propios ojos. Eso sigue siendo la invitación. Un cuerno. Estiércol. 6 meses de espera. 1 hora de agitación meditativa. Y el coraje de despedir a tu químico y confiar en fuerzas que la ciencia todavía no puede explicar. El fertilizante más extraño del mundo sigue funcionando. La única pregunta es si te atreves a salir de la Matrix. Si esta bóveda cambió como ves ese suelo aparentemente inerte bajo tus pies, suscríbete a la bóveda de la naturaleza. Estamos desenterrando los conocimientos que la ciencia muerta quiere que olvides. La próxima bóveda se abre pronto.